El 6 de julio de 1966, en Londres, el 35º Congreso de la FIFA designa a Argentina como sede del Mundial de Fútbol de 1978. A partir de allí, el Ministerio de Bienestar Social comienza la organización a través de la Comisión de Apoyo al Mundial. Se contaba con el Estadio Monumental de Núñez y con el Fortín de Vélez, pero necesitaban más estadios para realizar el Mundial. Entonces Tucumán comienza a recibir guiños oficiales por parte de la AFA para ser una de las sedes. De alguna manera, el lugar donde estaba ubicado el Pedemonte tenía una forma casi natural ya, que había que, digamos, exagerarla la forma esa natural, tomarla esa forma y ordenarla un poco. ¿Cómo se la ordena? Justamente en una olla, en donde con el movimiento del suelo conformamos las gradas, las graderías. Esa gradería, que eran unas bermas le llamaban los grandes escalones, de 1,10 m por 40, iban a albergar más o menos 40.000 butacas sentadas para los espectadores sentados que exigía la FIFA en ese momento. Un grupo de arquitectos comienza a diseñar un estadio mundialista basado en el Batch Memorial Stadium de Estados Unidos. Se trataba de un complejo con varios edificios semicerrado inspirado en el paisaje de los cerros, con 10.000 lugares de estacionamiento, restaurantes y salas para los periodistas del mundo. La obra iba a construirse en 6 años. El pie del Cerro Orcomolle fue el lugar elegido, a escasos 10 kilómetros del centro de San Miguel de Tucumán. El Estadio Único no era solamente el Estadio Único de fútbol para el Mundial, era un complejo, ¿no es cierto?, en donde estaba un estadio más chico de vóley y una pequeña ciudad deportiva. Sin embargo, en Tucumán se gestaba la resistencia a través de la guerrilla del ERP. Por esto no se terminó de construir el estadio. Y Tucumán no fue sede del Mundial. La fecha no recuerdo, pero recuerdo bien el hecho. Año 73 creo que era. Una mañana, a eso de las 10:30, aterrizó un helicóptero, con la sorpresa nuestra, y un funcionario del gobierno de ese momento nos dijo directamente: paren ya la obra, no se sigue. La obra estaba en el 95% del movimiento del suelo, lista ya para hacer los últimos retoques. En el año 1983 vuelve la democracia con la presidencia de Raúl Alfonsín. Apenas se inicia su mandato, se decreta el juicio a las juntas militares que dirigieron al país desde el 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de Malvinas. Además, el presidente Alfonsín tenía la intención de reflotar aquellos proyectos que quedaron truncos durante la dictadura, como el Estadio Único de Tucumán y la Torre de Córdoba. Todos los grandes conciertos que se hacían en Buenos Aires y que antes en las giras no incluían Tucumán, a partir de la inauguración del estadio comienza a ser un punto importante en Tucumán. Recuerdo mucho ese día porque fue una semana de mi cumpleaños, la entrada de regalo de mi cumpleaños fue para ir a ver ese recital y fue algo muy lindo. Iba con mi papá, una emoción muy grande. Toda la gente esperando a que lleguen a tocar los Guns y bueno, cuando subieron estalló todo, toda la gente saltaba, había una euforia en todo el estadio único de Tucumán, como que había gente de todos lados, de todo el norte, del centro, de los costados. Hacía falta un lugar donde se junte. El hecho de que lo hayan creado este lugar fue algo maravilloso y el sentir eso, sentí mucha emoción sentí. De repente no tener que viajar a otro lugar para ir a ver una banda, sino que la banda viaje, así la veamos nosotros. Hacer el estadio único ha sido buenísimo porque era grande, estaba bueno el estadio, pero Un estadio significa
problema de mantenimiento de ese edificio, la estructura de ese edificio, mantener la estructura de ese edificio, no la estructura de sostenimiento, no la estructura de funcionamiento. De ese edificio hay que tener cuero para hacer eso, ¿no? La falla que yo he notado es la falla estructural de lo que es la instalación de las torres de iluminación del estadio, en la cual no han usado la cañería de la sección que era habilitada como óptima. La copia esa de un estadio de otro lado al de nosotros, acá Tucumán o a la Argentina, no servía. Si bien el estadio está construido pensando en Estados Unidos para que todo sea un show como lo es allá, también se extremaron las medidas de seguridad, se pusieron 4 pulmones entre las tribunas para que no se crucen las hinchadas, algo que ya se hizo en muchos estadios del país y que funcionó. Acá lamentablemente no funcionó porque varias veces en varios partidos se produjeron disturbios importantes que lo tuvo que frenar la policía, los bomberos, las fuerzas de seguridad. Tanta euforia te lleva a destruir las cosas. Yo creo que la gente destruye muchas veces por un estado de euforia. Ya quedó sellada la historia en cuanto a ese desenlace, a quienes son los dos que ocupan los tickets a la máxima categoría de nuestro fútbol. Con holgura el decano. ¿Te parece que le dediquemos un espacio específico a la tarea de Atlético Tucumán? Sí, señor. Vamos con el ascenso del decano a la primera. Minuto 13, Silvio Yuvalé, César Montiglio, de primera para la Pulga, Luis Rodríguez, parece que se le va largo el control, sin embargo, Chichisola no sale del área chica y esto le da tiempo al 7 Bravo de entrar al área, a la carrera y definir con el remate cruzado, tercer tanto para la Pulguita en el certamen. Ferrari, no lo tocaron, está esperando Caruso, ¿quién cobró Pitana? ¿Qué pasó? Entraron gente. ¿Qué pasó? Una barbaridad. De los hinchas de River, sí señor, sí señor. No, qué barbaridad esto, encarar a los jugadores de River. Un hincha de River increpar a Román, el primero. No, pero ahora ya no es uno, No, qué locura, Rompieron el alambrado, viejo. Bueno. Qué barbaridad. El primer hincha lo fue a empujar a Román y después vinieron varios más. Incomprensible. Ahora la policía lo está ayudando para que se meta en la tribuna. Se lo tiene que llevar preso, no meterlo en la tribuna, viejo. ¿Y ahora cómo sigue esto si está el alambrado roto? Y bueno, si no le dan las garantías, esto se va a suspender, pero le tiene que dar las garantías al árbitro. Y esto perjudica notablemente a River, te digo, Ojo, ¿Cuál fue la virtud de este equipo, Chuy? Que fue el mejor equipo del campeonato. Tuvimos un grupo muy sólido, una comisión directiva que respalda, una hinchada inmejorable y toda esa unión hace que lleve al equipo a donde está. Vos fijate que es el equipo que más ganó, el que menos perdió, tenemos al goleador del campeonato, primero en el promedio, tenemos 71 puntos y todas esas cosas hacen que fuéramos los mejores. No es fácil y con jugadores quizás que nadie conocía, pero con mucho carácter y con mucho hambre de gloria. ¿Qué representa este ascenso para un jugador tan experimentado como vos? Es importantísimo, importantísimo. Creo que este grupo se lo merecía, la verdad que... Obviamente uno entiende la situación de la gente. Hubiera sido lindo de otra manera, pero bueno, entendimos a la gente, esto es fútbol. Tratamos de no ocasionar problemas, supimos entender la situación y festejamos nosotros solos, tranquilos adentro. Comenzó a reprimir con gases lacrimógenos, con balas de goma y logró disuadirlos, pero a partir de ese momento todo se desmadró. Hace media hora esto es un desmadre, la verdad que muchísima violencia, lamentablemente sobre... Vos es que
de varios deportes, que por experiencia personal y quizás el que más, vos sabés lo que es el rugby en Tucumán y lo que ha sido la influencia en el crecimiento. Creo que los primeros referentes importantes que yo he visto de Tucumán en los deportes en conjunto a nivel seleccionado han sido jugadores de rugby justamente, y los he visto siempre con una sensación de tener algo más adentro, como que les da una emoción más especial ponerse la camiseta, y esto me ha pasado con otros deportistas también. Es como si del deporte de Tucumán surgiera una cosa así de poner a Tucumán en el mapa. Esa cosa especial el orgullo de representar a su provincia. Sí, porque ¿no? además hay mucha injusticia en ese sentido, porque claro. creo que se siente como que se está muy lejos en Tucumán para que se sea visto seriamente en el resto del país. Tucumán era una ciudad muy tranquila, muy apacible, muy segura, ¿no? Eso lo puedo ver ahora a la distancia. A los pocos meses de estar allí me puse a cargo de un proyecto. Y lo más importante fueron que me puse a cargo del diseño, pero lo agarré a mitad. Había habido un diseño que se presentó al cliente y me puso a mí a cargo de recomenzar el diseño del proyecto. Es decir, que la parte funcional estaba resuelta, pero para nada las formas. Las modificaciones que ha hecho el arquitecto, ¿cómo se llama? Peli, ¿no? Sí, Peli. Imagínate, ha hecho semejante edificio en todo el mundo y venía a hacer un estadio en Tucumán. Él dice que nunca había hecho una obra en Tucumán, nunca ha hecho una obra grande en Tucumán, y hace el estadio ese que nosotros siempre queríamos en la olla. Fabuloso, imagínate, lo ha hecho Peli. O sea, falta decir lo ha hecho Peli, papá, o sea, hermoso, y bueno. El impacto ambiental que tuvo por el hecho de estar ahí en la zona pedemontana, ¿no hubo problema en ese momento? Porque después creo que se habló sobre... Justamente la idea de ese estadio era usar la tierra, lo menos posible de construcción que era extraña a la naturaleza. Todo el sistema de las gradas era en base al movimiento del suelo. Se hacía apenas unos contrapisos y se ponían las butacas. Él había diseñado estas bóvedas con columnas que bajaban, pero de pronto los ingenieros comenzaron a calcular, y dado los voladizos, se descubrieron que las columnas no tendrían que venir así, sino así. Y cuando las pusieron así quedaban como piernas cruzadas, muy feas. Entonces le pidió a mí que las rediseñe. Así que puse unos tensores de alambre donde irían las líneas de fuerza, y yo tenía una idea de las medidas mínimas de corte en cada punto, y las fui esculpiendo, pero con cartón. Cartón muy finito, y una vez que la columna tomó forma, entonces quería ver qué pasaba con la pared que estaba al lado. Y la columna era de la maqueta como de este alto. Era una persona como de este alto. Hicimos la pared, y de pronto esa pared que solía estar ahí vertical quedaba muy fea junto a esta columna, que es la columna que se construyó, que es junto a esa columna. Así que hicimos un pedazo de maqueta de esa pared. Y de pronto, ¿qué pasa cuando la pared da la vuelta? Y esta maqueta creció en una maqueta que llenaría esta habitación, que era la mitad del edificio. Entonces pusimos un inmenso espejo en el medio, y se la podía ver como si fuera el edificio entero, como si fuera el doble del tamaño de esta habitación. El Estadio Único se convierte en un ícono de la provincia. Tanto es así que durante los años 90 se realizaron numerosos eventos con artistas de renombre mundial. Soy Juan Pandolfo, me dedico a producir músicos. Básicamente traigo todos los grupos internacionales, nacionales, a tocar en el Estadio Único de Tucumán. Y esta ya es una opinión quizás más personal, no tanto como arquitecto, y estamos hablando ya de la necesidad de Tucumán de tener un estadio. ¿Qué opinan? ¿Es necesario? ¿Se debería invertir en un estadio único? ¿No se debería invertir? Yo creo que hay que pensarlo muy bien. ¿Cómo es posible que Tucumán no tenga agua? Y estoy diciendo que no tenga agua
Lo único que tenemos es la laguna del Parque 9 de Julio, estupenda obra, ¿no es cierto? Pero se podría haber hecho esa misma laguna en todo el sentido de norte-sur del parque, en vez de tener una muralla como está ahora, ¿no es cierto? Dividiendo la zona de lo que se ha hecho ahí, que es el autódromo, ¿no es cierto? Y aprovechando el gran edificio que es el Palacio de los Deportes. Se está perdiendo, se lo está destrozando, cuando era un hermoso edificio que se lo podía haber aprovechado, se lo puede aprovechar todavía. Claro. Teniendo los deportes de agua, cuando justamente es una de las cosas que Tucumán no tiene. Tiene 3 fuentes, algunas historias, como la de la Plaza Independencia, ¿no? El chorrito de agua, por ahí otro más. Balneario no existe. Tenemos una estructura de la ruta 9, ¿no es cierto?, de la ruta 38, perdón, ¿no?, en donde todos los ríos que vienen del cerro van cayendo. Podríamos tener la ciudad del agua o la provincia del agua. No tenemos. Teníamos la autopista más grande del país, y no solamente del país, sino del mundo. 13 trochas que entraban a la ciudad cuando se levantó el aeroparque de Tucumán. El aeroparque de Tucumán es donde está ahora ese centro comercial. Pero no sabemos, yo no sé qué le pasa, pareciera que hay... No, auto boicoteamos. Pero yo no sé qué es lo que sucede con las decisiones que se toman, que en vez de dejar esa entrada a 5 cuadras del corazón histórico de la ciudad, de la Plaza Independencia, una autopista de 12 trochas, que no a nivel, que no se tenía que tocar nada, entrabas por el parque, entrabas por la ciudad jardín, desde el sur hacia la ciudad. ¿Qué se ve ahora? Se ocupó la pista con parte de la terminal de ómnibus, una veredita 60 centímetros con un alambrado. Esa es la entrada a la ciudad. Pero no solamente esa. Cada elecciones que hay, el movimiento, ¿no es cierto?, que se da es de ocupación de los espacios verdes de toda la zona esa, ¿no es cierto?, que van, cada uno empezó hace bastante tiempo, no quiero dar nombres porque tendría que dar varios, pero lo puedo dar si quiere, en donde cada elección que había se iba ocupando como una mancha de aceite toda la zona esa. El gran lavadero del país está ahí, de autos, el lavadero de autos. Otra gran pérdida de la ciudad de Tucumán, ¿no es cierto?, la penetración de una autopista que llegaba al Parque 9 de Julio, a 5 cuadras de la Plaza Independencia, en donde estaba todo el centro histórico, ¿no?, con 12 trochas, ni la avenida 9 de Julio tiene eso. Bueno, así hemos ido perdiendo el estadio de fútbol, el estadio de vóley, esta entrada a la ciudad que era importantísima, como la gran entrada, y bueno, se va perdiendo todo, se van perdiendo las posibilidades, ¿no es cierto?, y cada vez estamos peor. Y igualmente se cree que se puede cambiar. Yo creo que estamos a tiempo. Por supuesto que se puede cambiar. Hay gente que sí tiene el espíritu y las ideas y la creatividad, ¿no es cierto?, la gente joven que está y todavía tiene para pelear esta situación. Tucumán todavía no está perdido. Tucumán es una ciudad que tiene una vida céntrica, una vida que no hay que perderla. Hay gente que opina de que hay que sacar funciones del microcentro histórico, y yo creo que hay que sacar algunas funciones, pero no todas. Sí, porque se está trasladando del centro. Pero seguro, porque si se trasladan todas las funciones importantes, que son culturales, que son de otro tipo, estamos produciendo un éxodo de la actividad del microcentro y dejando eso en manos de la gente que lo ocupa, y dejando en manos de la gente que es violenta, ¿cierto? Entonces queda vacío ese centro, no hay seguridad, no hay vida. En todas partes del mundo, las ciudades que tienen un valor histórico le dan vida al microcentro. Claro que no podemos tener hospitales ni sanatorios dentro del microcentro, quizás no haya que tener la administración, pero sí podemos tener la universidad, la ciudad universitaria nuestra, es que fue una ciudad universitaria. Bueno, ahí quedó, esta es la historia, ¿no?